Pepa Guzmán, ceramista y creadora de Sal de Coco, un proyecto artístico, artesanal, social, vital. Buenos días, Pepa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy contenta y agradecida de que estéis aquí. Gracias por invitarnos para hacer esta entrevista orgánica. Estamos en tu espacio de trabajo, donde haces cerámica, pero también haces formación, más cosas interesantes que ahora nos vas a ir contando. Pero dinos primero, tu relación con la cerámica es como un amor a primera vista. Fue una transformación profesional total. ¿Cómo fue este inicio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues después de estar 22 años trabajando en una empresa española de moda, el grupo Inditex, decidí parar y dedicarle tiempo a mi familia. Y bueno, pues no sabía qué hacer y a mí siempre me ha gustado mucho la cerámica, las cosas hechas artesanales, con las manos, pero nunca tenía tiempo. Y empecé a investigar en dónde podría hacer yo cerámica y me encontré que no había talleres. Solamente encontré un taller aquí en Almería y bueno, después de insistir mucho, porque el señor tenía una lista de espera brutal, que ahora entiendo, yo creo que me cogió por pesada y me dijo, venga, vente el jueves y bueno, llegué al taller, no tenía ni idea, pensaba que iba a ser un curso guiado y lo que me encontré en mi mesa fue una pella de barro y me dijo el profesor, ¿qué va a hacer? Digo, no tengo ni idea. Y comencé, pues vi unos troqueles que había ahí geométricos y comencé haciendo pendientes de cerámica, que de hecho los comencé a vender en un pequeño espacio que teníamos antes en el Parque Natural. Y después de ahí comencé con las vajillas, con lo utilitario. Y el primer plato que hice fue un plato de unos pescaditos, el plato tenderete que llamo yo, que es un dibujo con una cuerdecita, con los pescados pillados con unas pinzas de madera, que es lo que siempre estoy acostumbrada a ver allí en el paraíso, ¿no? En mi refugio donde vivo, en la Almadraba de Monteleva. De pequeña siempre veía las ventanas con los pulpos secándose o los arenques colgados de una cuerda y dibujé eso. Y el profesor del taller me dijo, Pepa, esa es tu personalidad. Qué bueno, qué bonito. Y bueno, ¿cómo fuiste encontrando? Las cosas te fueron encontrando a sí, ti, tú a ellas. De hecho, pues es lo que más dibujo en mis platos, porque aparte de hacer una pincelada, el barro es muy bonito como para saturarlo de color, ¿no? Y menos es más, ¿no? Exacto, eso es lo que gracias por recordármelo. Cuando la gente en los talleres me dice, pues quiero pintarla por dentro un color, por fuera de otra, luego salpicarla y tal, digo no. En el barro, bueno, también es normal, ¿no? menos es más. Ideas. El barro se tiene que respirar. Sí, sí. Eso es muy bonito. Y bueno, se nota en tu producción, en tu obra. A medida que fue pasando el tiempo, pues fui haciendo tazas, platos, cuencos y abriendo un poco. Pero qué cambio, ¿no? Porque sí. A veces también, después de tanto año de estar en un sector profesional, no es fácil. No, entrar de hecho, tan estaba de muy lleno perdida. En otro. O sea, era algo especial lo que la cerámica, sí. lo que te estaba esperando a ti en la cerámica. Pues lo típico, cuando estás de vacaciones o pega un parón en tu vida, lo primero que haces es acudir al deporte. Sí. ¿Verdad? Y bueno, me apuntó a un gimnasio, hacía pilates y todo, pero cuando yo llegué al taller y metí las manos en el barro y lo que me ofreció no tiene nada que ver con nada. Pero hay que tener valentía, porque pierdes tus años de experiencia profesional y comienzas de cero en otro sector también, que es muy complicado. O sea, que también hay que tener valentía. En realidad fue mi salvavidas, porque con el ritmo de vida que llevaba, yo era encargada formadora, formando equipos. De repente levantarte por la mañana en ese paraíso y dices, lo tengo todo, pero me falta algo. Y bueno, pues a medida que pasa el tiempo estoy muy contenta. De hecho, cuando tuve que renovar la excedencia dije, no vuelvo. Hay muchas cosas. Es valiente. Hay muchas cosas que aprender. Y se te ha dado muy bien. Y además, lo más bonito es que lo estás compartiendo. Es que eso me parece precioso. Como una progresión muy bonita. De hecho, la primera vez, el primer día que di el primer taller, tenía todas mis chuletillas en el folio para ver cómo iba a impartir la clase, porque es verdad que el enseñar a la gente, eso no me cuesta, porque he estado muchos años formando equipos.
Vale, eso sí te ha servido. Pero esos nervios de contar algo nuevo que todavía no... Porque yo sé hacerlo y trabajarlo para mí, pero no sabía cómo contarlo. Y la gente está contenta. Y yo más todavía. Claro, porque claro, lo bonito es hacer algo en conjunto, en comunidad, ¿no? Crear un poco la comunidad que yo creo que está empezando ya, o ya No, tienes creada. Es verdad que todos los grupos tienen una esencia diferente y son casualidades, porque cada grupo es diferente y mezcla de edades. La gente muchas veces me escribe y me dice, ¿pero hacen mezclas de edades? Digo, claro, o sea, es que aprendes de todo el mundo. De hecho, yo aprendo cosas de las alumnas, porque las ves coger una herramienta o cómo ha hecho una cosa y dices, hostia, pues no se me había ocurrido a mí. O sea, es un aprendizaje mutuo. Y la sinergia que hay en los talleres, ¿no? Se habla de mucho en los talleres, no solamente está la gente... Es que es muy terapéutico también por eso. Es muy terapéutico. No lo hemos dicho. Es muy terapéutico, de hecho, hay gente que no habla, que está en su meditación de la pieza. Pero se habla de cocina, se habla de chicos, se habla de bares, se habla de todo. Se habla de todo. Igual no está hablando, pero está escuchando. Exacto. Y sí, esa mezcla de el arte, la cultura, ¿no? y la comunicación entre personas, yo creo que eso es el éxito. Sí. Lo que pasa el compartir es vivir, ¿no? Que también tienes que tener capacidad. Tú has tenido capacidad de primero esa transformación y luego compartirla y crear este espacio. O sea que muy bien. Aquí se hace formación, tú haces tus piezas, pero ¿cuál es tu propuesta para este lugar? A ver, yo cuando empecé con la cerámica nunca me imaginé que iba a terminar teniendo este espacio, este taller. Porque hace poco tiempo, en realidad. Hace muy poco tiempo, pero bueno, fue todo así con un poco de casualidad y la vida te fue llevando. La vida me fue llevando. Fue por casualidad porque nos compramos un velero y justo al traerlo aquí al amarre, el gerente del club me ofreció el por qué no podía dar la oportunidad de montar un taller de cerámica y dije yo, ni de broma. ¿No lo habías pensado antes? Y bueno, me convenció mis chicos, vine, me gustó el sitio, la luz que tenía y dije, bueno, pues yo tengo mis materiales, tengo mi horno y ¿qué puede pasar si no funciona bien? Pues que cojo el horno, los materiales y me los llevo a casa. Y así que ha tenido una aceptación muy buena, la gente está súper enganchada a la cerámica. Porque ¿qué es lo que haces? ¿Cómo has estructurado esos talleres? Pues mira, comencé teniendo 2 grupos, martes y jueves, y a medida de que iba teniendo más demanda, pues fui abriendo grupos hasta el momento que ya no podía abrir más grupos porque necesitaba también tiempo para mí, para la producción de mis piezas. Claro. De manera que tengo hasta lista de espera. Pero bueno, ¡qué maravilla! Y ¡qué éxito! Lo que ofrezco en este espacio es modelar piezas con las 3 técnicas básicas de la cerámica, que son la plancha, el churro y el pellizco. Eso tienes que explicarlo porque eso, en general no lo entendemos. Ya, bueno. Algo nos suena, pero... Bueno, pues voy a empezar por la del pellizco, que es a partir de una bola de barro. Hacemos fuerza con el pulgar y vamos abriendo la cavidad de esa pieza con el resto de la pinza, haciendo pellizquitos. Y con esta técnica pues se pueden hacer tazas, cuencos, jarroncitos. Luego tenemos la técnica de la plancha, que es lo mismo, con un trocito de barro, lo pasas por una laminadora si tienes, o si no con un rodillo manual, como toda la vida, vas dándole el grosor que necesitas. Y se utiliza sobre todo para hacer vajillas, para hacer los platos, cosas más planas. Y luego tenemos la técnica del churro, que es la que más odian los alumnos, pero luego son la que más agradecen porque trabajan muchísimo la paciencia. Y es que a partir de churritos, como hacíamos cuando éramos pequeños con la plastilina, vamos montando uno encima de otro y vamos haciendo pues lo mismo, o ensaladeras o jarrones, ya cosas más elevadas. Las asas para las tazas. Bueno, luego hay que ir uniendo, ¿no? Todos esos churros. Exactamente. Que no es fácil. Ir alisando, modelando. Al mismo tiempo que darle la forma a tu pieza. Exacto. Bueno, no es algo fácil. Luego también hay algo que a mí me parece mágico, ¿no? Que es cómo se pinta la cerámica. Bueno, hay bastantes técnicas para pintar cerámica. Tenemos los engobes, que son arcillas coloreadas,
que es con el mismo barro que trabaja, se diluye con un poquito más de agua y se le echan como unos óxidos pigmentos. Y es una técnica que utilizamos se trabaja sobre todo para pintar las piezas en crudo. O sea, la termina de modelar, se airea un poquito, se le da justo la porosidad que necesita la pieza y se puede pintar en crudo. Una vez que se pinta, entra al horno, se hornea y se hace el cambio de la materia de barro a cerámica y luego se le da un baño de esmalte transparente para poder darle la protección, sobre todo del uso culinario y el brillo. Luego tenemos los esmaltes, que a diferencia de los engobes, es que ya lleva el fundente. O sea, los engobes son arcillas coloreadas y nunca tienen brillo. Y los esmaltes sí llevan ya el fundente. Los engobes se utilizan sobre todo para hacer dibujitos, trazos pequeños, mientras que los esmaltes pues tiene ese poder que digo yo de pintar a ciegas. Eso es muy bonito de la cerámica, porque tú cuando pintas no sabes exactamente qué color te va a quedar. No sabes lo que va a salir del horno. Lo de pintar a ciegas, ¿no? Porque sí es verdad que en los engobes tú estás viendo el color, ¿no? Pues si es un amarillo, ves el tono amarillo, pero es verdad que luego cuando entra al horno y surge esa magia... Cambia. Sube el tono, ¿no? 2 tonos, la tonalidad de lo que estás viendo. Sin embargo, en los esmaltes trabajas con feldespatos, con cuarzo, con sílice, con un montón de minerales, que la mezcla, cuando tú la haces el polvo con, todas esas materias primas, la mezclas con el agua, casi todos los esmaltes son en tonos tierra o verdosos. Y la gente cuando coge el pantón de color que ve en el panel, ¿no? Dicen, pero bueno, ¿cómo esto es azul si esto aquí es gris? Sí, ¿no? sí, y es lo que digo yo, pintar a ciegas. Tienes que estar muy concentrada porque en el momento que te despistes no sabes si has cogido la pincelada del verde o la pincelada del azul. Es una sorpresa final. Exacto. Que a veces te puede quedar mejor de lo que tú esperabas, pero que es una cosa ahí que tiene... Lo del tema de la cocción es pura magia. Y pura luego magia. surge dentro del horno ya no solamente lo que crees tú que has pintado. Luego dentro del horno, si están mezclados con otras materias primas, por ejemplo el cromo, hace que si tú pintas una cosa azul, toda la combustión de gases que hay dentro del horno se puede contaminar una pieza con otra y ahí sale... Vamos, que luego lo quieres hacer igual y nunca te va a salir, ¿eh? Bueno, qué cantidad de elementos, ¿no? Imprevisibles. Claro, yo creo que eso también, por eso es tan bonito. Y cuéntame un poco cómo se desarrolla un día de taller aquí. ¿Qué tipo de qué perfil de personas vienen? Pues ¿Qué ocurre aquí? Para que nos hagamos una idea. Pues mira, viene de todo tipo de edades. Es verdad que con el tema de los niños sí que hago unos talleres más intensivos algunos fines de semana, es más bien para adultos. Y cuando comienza una persona nueva en el taller, yo lo que hago son talleres de 4 semanas consecutivas, 2 horas por día, según el día que elija. Y bueno, hago un pasaje por todas las técnicas del modelado que hemos estado hablando, ¿vale? O sea, se toca un poco todo. Primero comienzo con la del pellizco, el primer día se hace en su taza, si le da tiempo el plato, y en la segunda semana hacemos la técnica del churro. Y una vez que ya han hecho un pasaje por las 3 técnicas del modelado, ya le invito a que vengan con un proyecto propio y aún así se les sigue guiando. Claro. Claro. Y bueno, normalmente los talleres, la gente cuando se apunta un mes y la media de estar en clases de cerámica es entre 3 y 6 meses. Por eso es lo del tema de la lista de espera. Normalmente es muy raro que se apunte a alguien un mes y abandone al siguiente. No lo quiere dejar. No lo quiere dejar. De hecho, no lo quiere dejar porque luego no saben si la van a poder recuperar. No, claro, por varios motivos. Pero bueno, que sí que le engancha. Sí, bueno, la cerámica es algo tan increíble porque puede ser un objeto útil, ¿no? Que luego puedes utilizar, pero también ahora está en los museos, ¿no? Hay obras, esculturas, ¿no? Hechas de cerámica y siempre son objetos además muy bonitos, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? En una casa, ¿no? Encontrarte un objeto que sea de cerámica te aporta una historia y te aporta algo especial. Bueno, y llevas ya 1 año y medio aquí. 1 año y medio. Tienes lista de espera, o sea, el proyecto ha sido precioso, ha encajado fenomenal.
en lo que la gente quería, necesitaba, lo que tú das. Sí, eso dicen, que no saben lo que pasa aquí dentro, que cuando entran es una hora y luego de repente ya han terminado. Has creado aquí un espacio especial. Pero ¿cómo ves tú un poco ese futuro? Bueno, pues yo, a medida que voy teniendo tiempo, salgo fuera también a formarme. Hace poco estuve en Barcelona, en una escuela, investigando sobre los esmaltes de alta temperatura para poder luego enseñarle cositas a la gente. Claro. Y bueno, en un futuro sí que me veo dando clases también de torno, porque es una de las cosas que estoy comenzando a formarme y me gustaría ofrecérselo también a los alumnos que además tienen esa curiosidad del momento Ghost. Sí, momento Ghost. Bueno, madre mía, sí. Subió la venta de barro en España en ese año como un 200%. Es increíble. Qué película tan bonita. Y bueno, ¿y tú por qué crees que ha habido este boom de talleres de este tipo? Por ejemplo, aquí en Almería ha llegado ahora, ¿no? Contigo, con tu proyecto, bueno, pero en Barcelona, hay alfareros de toda la vida, maestrazos en Almería que tienen sus talleres de cerámica, pero es verdad que en la capital... Pero no se han abierto a la formación, exactamente, ¿no? En la capital no hay. No hay, y sí, o puede ser que haya alguno, pero yo todavía desconozco. Y bueno, yo creo que también después de la pandemia nos hemos visto todos ahí muy encerrados, ¿no? Sin escapatoria, y hemos vuelto a descubrir cosas, ¿no? que necesitamos. Vivimos en un mundo con muchas prisas, la pantalla, y no nos paramos a valorar el sentido del tacto. Sí, que eso es muy importante en la cerámica. Bueno, lo que dices del sentido del tacto, hay una frase que dice que la cerámica está llena de pequeños movimientos que lo cambian todo. Es que eso me parece una cosa como increíble. Tiene ese poder hipnotizante, porque para empezar estás trabajando con los 3 elementos de la madre tierra, que es el agua, el fuego y el aire. Que bueno, eso no lo ves hasta que no tienes la pieza, que es el resultado final. Pero cuando tienes la bola de barro, el contacto con la tierra, el sentido del tacto, ese momento de estar alisando la pieza, cogiendo agua, hidratándola, elevándola, abriéndola, tiene ese poder que te hace olvidarte de todos los pensamientos que pasan por tu cabeza. O sea, da igual lo que esté pasando fuera, que tú estás ahí pensando solamente en cómo se va a quedar tu pieza. Y ya cuando entra al horno, la has pintado y el profesor te la entrega, ya te cautiva. Entonces, o sea, un poco para que nos quede muy claro, porque hay otras manualidades, ¿no? Y hay otras actividades que también relajan, que uno crea, pero ¿qué tiene la cerámica? Has hablado ya un poco, ¿no? De algunos aspectos, pero ¿qué tiene tan extraordinario? O sea, ¿qué pasa? ¿Que engancha tanto? Yo, francamente, aparte del poder ese que hemos hablado del sentido del tacto, que lo tenemos olvidado, yo creo que también hay un movimiento de volver a lo de antes. Porque todos nos podemos comprar una taza súper bonita en Ikea o donde sea, pero nunca va a ser una taza hecha por ti, o sea, personalizada y con todo el cariño y el tiempo que le has dedicado a ella. Y luego el otro día cuando nos conocimos te ponía el ejemplo ese de tú entras a una casa en la que es un salón todo, vamos, súper bonito, muebles blancos, todo muy neutro y te transmite limpieza, casa museo. Pero tú entras en un salón de una casa o en una cocina en la que te encuentras un jarrón de cerámica, una alfombra de jarapa y alguien tomándose su té o su café en una taza de cerámica y te transmite paz. Y eso pasa, por ejemplo, cuando vas a cualquier casa en Níjar y te encuentras a la gente mayor que entra a su casa y no sé, hogareño. Sí, tiene algo de trasladarte, ¿no? De toda esa sabiduría, ¿no? Y de toda esa
bueno, desde la prehistoria, porque bueno, la cerámica es algo además que se encuentra en el Neolítico, ya se hacían vasijas. Y se dicen que hay muchísimas, o sea, cuando se descubren distintas civilizaciones son por los restos cerámicos. Claro, es que es algo realmente importante y es normal que ahora un poco estemos un poco descubriéndolo, ¿no? Y queriendo llevarlo a nuestra vida. Lo bonito también de la cerámica es que las cosas, verdad, que van evolucionando muchísimo, pero se mantiene mucho la tradición. Porque a pesar de que hay ahora ya los hornos nuevos que son eléctricos, que antes se cocía en un hoyo en la tierra. Haciendo fuego. Eso se sigue manteniendo. O sea, todavía hay gente que cuece en un hoyo, en el campo, y eso no se ha perdido. Es que es muy, muy importante que no se pierda también. Ni las técnicas del modelado. O sea, pueden existir muchos tipos de barro diferentes. Que antes solamente se utilizaba el barro de la terracota, que es la baja temperatura, y es verdad que ahora se trabaja muchísimo más la alta temperatura. Pero la tradición de... Porque el horno os lo permite, ¿no? Sí, el horno llega hasta 1300 grados. La porcelana se trabaja a 1300 grados. Pero es lo que te digo, la tradición de las maneras de modelar y de cómo tratar el barro no se han perdido. Eso es muy importante. Puede hacer piezas muy modernas, muy contemporáneas, pero siempre va a seguir necesitando las técnicas de la cerámica básica. Eso no ha cambiado. Puede transformarse la pieza, que sea más moderna o más tradicional, pero siempre va a seguir utilizando esas técnicas que son de hace un mogollón de tiempo. Bueno, yo utilizo siempre para el café una taza de cerámica porque realmente siento que me proporciona un bienestar diferente. O sea, lo tengo comprobadísimo. Lo comparto contigo. Y si además yo imagino que alguien se la hace una misma y la decora, pues claro, es que debe ser algo que te llena todos los días. Claro, el alimento sienta diferente. Hace poco vi en redes sociales una frase que no me acuerdo de quién era, pero me gustó mucho y siempre llevo en el bolso una libretilla donde voy anotando, ¿no? Y la frase ponía: en un cuenco cabe la vida. Y es que un cuenco es fundamental. Es un cuenco fundamental, porque en el cuenco el alimento lo necesita. Y dije, hostia, tío, en un cuenco cabe la vida, qué bonito. ¿Qué puede contener algo? Un cuenco. De hecho, en esa lámpara que tengo ahí encima de la mesa del taller, tengo frasecitas. Ah, es verdad. Sí. Sí. Que son las que voy anotando y las tengo ahí plasmadas. Cuando la gente no sé qué hacer y se mira al techo para ver si le viene la creatividad, le tengo ahí la frasecilla preparada. Es lo del tacto que hemos dicho, que eso es lo fundamental. Que además el tacto da mucha información, ¿no?, a nuestras neuronas y es algo que es verdad que hemos perdido porque además es un tacto muy concreto el que tenemos de pantalla, de teclado, de móvil. Y sí, pero ahí no le da el sentido realmente que tiene. Claro, por un lado es la presión de tus huellas, lo que a ti te transmiten de información, por otro la sensación del barro, que es fresco, ¿no?, suave, fresco, ¿no?, tiene una textura algo muy, muy particular. Sí, agradable. Luego, bueno, hay barros que tienen, que se dice ya técnicamente hablando, la chamota, que es barro ya cocido, triturado y se mezcla con el resto de las pastas cerámicas y es lo que le da el grano, ¿no?, a esa textura y se utiliza, pues depende del trabajo que vaya a hacer, si va a hacer una escultura o diferentes trabajos. Se utiliza el son más rugosos, son ¿no?, más rugosos. Ese barro para el torno no vale. Sirve, te quedas sin huella dactilar. Claro, te lima. te lima, es foliante. Pero bueno, para escultura. Para escultura es perfecto. Tiene que quedar muy chulo. Es perfecto. Entonces, por otro lado, es lo que te transmite es el barro en sí. Luego, el hecho de modelar, de crear la pieza, la concentración que tienes que tener en ese momento, ¿no? Y bueno, y trabaja también mucho la paciencia. Muchísimo. Y al mismo tiempo, creativamente, estás dando una forma concreta. Luego también le digo a la gente que, bueno, que vienen con una idea de una pieza, de una forma, y que hay que tener siempre un plan B. O sea, si normalmente cuando la gente se apunta al taller y de repente le digo, vamos a hacer una taza, o he dado tantos gramos de barro, ¿es suficiente para hacer la taza? Digo, pero que si se convierte en un cuenco no pasa nada. Pues bueno, pues hoy no hemos hecho la taza, pero sí tenemos el cuenco. Porque claro, cuando estás pellizcando el barro,
Eso también es lo que te hipnotiza. Yo le digo a la gente cuando están haciendo una taza, tienes que estar presente en el aquí y en el ahora, de elevar y no ensanchar. Entonces están ahí, se sumergen en esa pequeña bolita. Yo me voy a apuntar a la lista de espera y me apunto al reto. Que sé que es un Luego reto, que tengo es también, difícil. hay otros grupos que no son solamente los mensuales, que también lo pensé para la gente que no tiene tiempo para venir un día a la semana a la cerámica. Hago talleres intensivos los sábados, que Eso está muy bien. le llamo el birra barro. El birra barro, maravilloso. Birra barro, vino barro, vermú barro, lo que tú quieras. Qué buena idea. Pero bueno, sí, y si ahí alguien no vengo quiere yo. alcohol, también tengo. Claro, por supuesto, yo no bebo alcohol normalmente, sí, una tónica seguro, que un zumo. Y bueno, son talleres intensivos de 4 horas aproximadamente, con una temática cerrada. Ahora este sábado tenemos uno que se llama el set aperitivo, en el que modelaremos una tabla, un cuenco, una cucharita para la salsa. En una mañana. En una mañana. Entonces esos talleres... ¿Y qué cantidad de gente puede venir para hacer máximo, una idea? máximo de 8 personas, porque me gusta dedicarle a cada persona el tiempo que necesita. Claro. Bueno, no lo hemos dicho, pero estamos en el Club Náutico. En el Club de Mar. Tenemos unas vistas maravillosas del mar. Tienes una parte exterior donde también se hacen parte El de los birrabarro. talleres, el birrabarro. Que bueno, yo creo que esta primavera va a ser un éxito. Sí, pues bueno, hacemos 2 horas de modelado, luego hacemos un pequeño parón en el que montamos en la terracita un aperitivo con vino, cervecita, una olivita. ¡Qué bien! Y luego ya, después de ese descanso, pasamos a decorarla. Y en 3 semanas aproximadamente, en un mes, llamo a la gente para que venga a recogerlas, porque el proceso de la cerámica primero se tiene que secar durante una semana. Claro, es verdad, eso no lo hemos explicado, que Es verdad. tiene un proceso... Se modela, se deja secar, aproximadamente depende de la estación que estemos del año, porque si en verano hay a veces que se secan el día y Venga, depende solo. Aquí con 50 grados ya... del tamaño. Y bueno, después de que esa pieza se seque, que está en estado de hueso, se llama, pero crudo, entra al horno y ahí sufre la transformación del barro a cerámica. Y con esa resistencia y esa con textura esa- tan increíble. Exacto. Y bueno, se cuece la primera cocción a 980 grados, que se dice que ya la cerámica está en estado de bizcocho, está cruda, blanca, lista para Primero pintar. hueso, luego estado de El bizcocho. Qué Y bueno. luego, una vez que la pintas, la esmaltas, vuelve a entrar al horno a 1250 grados y ya está lista. Una segunda cocción. Una segunda cocción. Bueno, las cocciones también, por eso la cerámica te enseña tanto la paciencia, porque hay gente que dice, ¿me la llevo? No, no te la puedes llevar. Uy, eso tiene que dar mucha impotencia. No puedes, Yo no me lo quiero podemos, llevar. claro, pero porque vivimos Pero qué en el bonito momento de recogerlo. que lo compro. Pero qué bonito esperar. Sí, y además el resultado es brutal. Es brutal. Qué maravilla. Bueno, Pepa, pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por este lugar con tanto encanto. Apúntame, por favor, al Barro El Birra. siguiente que tengo es el de super jarra, ¿eh? Para la limonada, el zumito, la sangría. Sí, bueno, este programa lo vamos a ver justo un poquito antes de Semana Santa, o sea que yo creo que es perfecto para Muy que... bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros por venir.